Muchas gracias. 8:42. Sí, vamos a analizar las elecciones en Argentina que han causado sorpresa en el continente, sin duda, por el resultado y el balotaje que se disputará el 19 de noviembre. Maximiliano Aguiar, consultor político argentino, está con nosotros desde Buenos Aires. Maximiliano, buenos días. Gracias por acompañarnos. Tenemos una última noticia que estoy revisando en redes sociales y es que en pocas horas más Patricia Bullrich anunciará en rueda de prensa su respaldo a Javier Milei. Creo que es lo que Milei estaba prácticamente implorando y necesitando. Buen día. ¿Qué tal, Milton? Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes. Sí, respecto a lo que planteas, me parece que es bien interesante. Breve reseña de lo sucedido, ¿no? Da vuelta a lo que en primera vuelta había sido, en las PASO había sido un triunfo de Javier Milei, Sergio Massa, el oficialista Sergio Massa, actual ministro de Economía, y se sitúa con casi 37 puntos, casi 7 puntos por encima de Javier Milei, y pasan ambos al balotaje, que se dará el 19 de noviembre, y en el cual se gana con 50% más un voto. En ese contexto, la principal fuerza derrotada fue justamente Juntos por el Cambio, y en ese contexto lo que está sucediendo ahora es que están reviendo sus posiciones de tal manera de ver a qué candidato apoyan o si se mantienen neutrales. En ese contexto, anoche hubo una reunión entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, aparentemente una tensa reunión entre ellos, en la cual terminaron definiendo que Patricia Bullrich se iba a expresar a favor de apoyar a Milei. Pero esto no implica que la fuerza política recientemente derrotada lo apoye. ¿Por qué? Juntos por el Cambio, que fue gobierno con Mauricio Macri en su momento, tiene varios componentes internos. Es una coalición donde sus dos principales actores son el PRO, de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, etcétera, etcétera, y la Unión Cívica Radical, partido histórico con raíces socialdemócratas, quizás más a la izquierda, digamos, de... ¿Qué sucede? En este momento también acaba de salir un comunicado de militantes, de un grupo de gobernadores y militantes radicales del norte argentino, diciendo que no van a aceptar un potencial apoyo a Javier Milei por parte del espacio político, con lo cual lo que está sucediendo es que se está dando una especie de fragmentación de Juntos por el Cambio. El apoyo de Patricia Bullrich podrá ser representativo para un sector de Juntos por el Cambio, pero adelanto desde ya que lo que va a pasar rápidamente es que va a haber posiciones diversas. Algunos querrán apoyar a Massa, otros querrán abstenerse y algunos otros también querrán apoyar a Javier Milei en este proceso en el cual el partido que parecía destinado a gobernar la Argentina el año pasado queda en tercer lugar, se queda sin poder definir este espacio y las diferencias políticas comienzan a surgir de manera acelerada. Acá se dice que los votos no son endosables, pero ese 23.8% de Patricia Bullrich es suculento, es, digamos, podría ser determinante. ¿Cómo está compuesto el electorado de Patricia Bullrich? ¿Es un electorado más bien afín a lo que sería digamos, la ideología y el plan presentado por Milei o al Como bien, kirchnerismo? Como bien dices, Milton, los votos no son endosables, ¿no? Claramente los votos no son de nadie, pero es cierto también que ese casi 24% de votos que obtiene Patricia Bullrich tiene a su interior características que son predominantemente de un modo, pero no absolutamente del mismo modo. Al interior de esos votos hay votos de personas que están a la derecha de Unión por la Patria, del oficialismo actual, que podrían irse hacia el lado de Milei. Hay muchos que tienen como muy importante la seguridad como un elemento central que los nuclea, que probablemente también pueden irse del lado de Milei, pero hay otro grupo que se llaman los republicanos. Los republicanos son aquellos que sienten que lo que faltaba en la etapa del kirchnerismo era republicanismo, era debate, etc. Esos difícilmente vayan hacia ese lugar. Son predominantemente radicales, en general apoyaron en la primera vuelta a Horacio Rodríguez Larreta. Creo que una de las claves por la cual Patricia Bullrich deja de ser competitiva es porque un grupo de ellos ya se fue y no la apoyaron en estas elecciones generales, pero queda un núcleo de ese espacio que podría irse también o no votar, votar en blanco, abstenerse, o irse hacia Sergio Massa. Pero hay que recordar una cosa, a Javier Milei le faltan 20 puntos para llegar al 50+1. A Massa le faltan casi 14. Digamos, ninguno de los dos quedó a las puertas de una victoria. Ambos deberán seducir a una enorme porción del electorado que no los votó en las primarias
y que tampoco los votó en las elecciones generales. Creo que es un desafío muy importante para esas dos figuras y en principio parecería encaminarse a una elección en la cual puede haber mayor paridad de la que se puede esperar si es que Javier Milei en esta etapa hace una campaña más profesional, te diré, de la que hizo de cara a las elecciones generales. Ya mismo ahondar en el tema de quién tiene más chance de ganar, pero no quiero cerrar el capítulo de Patricia Bullrich. Sé que quedó tercera y que ya no tiene chance alguno y que a lo mejor sea el ocaso de un partido, pero acá tenemos un poco la visión, yo tengo personalmente un poco la visión de que Argentina se perdió de una gran política para que comande los destinos de su país y que no necesariamente los destinos de Argentina serán conducidos por la persona idónea. ¿Es así? ¿Argentina se perdió de Bullrich? A ver, eso es opinable, digamos, son respetables en eso todas las opiniones. Se expresaron los argentinos en las urnas, se expresaron en su momento para la victoria de Horacio Rodríguez Larreta sobre Milei. Patricia Bullrich tenía algunos elementos muy fuertes y algunos muy débiles. Como elementos muy fuertes sería su manejo de la seguridad. Ella fue ministra de Seguridad e hizo una tarea que es reconocida como muy buena. Su problema, básicamente, es que tenía y tiene un conocimiento muy escaso de economía. ¿Bien? ¿Qué sucedió? Al centrarse el debate dentro de la crisis económica en la cual se plantea respecto de la economía y enfrentarse a un economista como es Javier Milei y a un ministro de Economía en funciones como es Sergio Massa, esa debilidad relativa de Bullrich quedó muy a la vista. Incorpora a un grupo de economistas muy importantes de la Fundación Mediterránea para tratar de fortalecer esto, pero quedó esa pata floja. Si se perderá probablemente en seguridad, tenga una potencia muy importante. De hecho, Milei rápidamente reacciona y dice que le ofrecería el Ministerio de Seguridad a Patricia Bullrich. Y respecto de la pata económica, es más difícil saberlo, ya que justamente era su punto más débil. El problema que tuvo Patricia Bullrich es que tenía su punto más débil justamente en el principal tema de debate que se daba en la Argentina. Entonces aparecían dos opciones. El actual ministro de Economía, que lidera o está a cargo dentro del gobierno de justamente una de las peores crisis que haya vivido Argentina en los últimos 50 años, bien, con lo cual hay todo un análisis respecto a lo que sucedió con Massa, con una inflación de 140% anual, con escasez en supermercados, sin embargo se ocupa en primer lugar, pero queda de un lado quienes quieren apoyar la continuidad y quienes quieren apoyar el cambio, al menos en términos económicos, tenían una figura muy potente, Milei, y una figura que no era reconocida como tan potente. De hecho, en los debates le costó mucho el tema económico, creo que eso terminó costándole parte de su posicionamiento de cara a las elecciones generales, haciendo una elección, como digo, que estuvo bastante por debajo de las expectativas que tenían los electores respecto de Juntos por el Cambio. Ahora, hablando de la economía, Maximiliano, ¿cómo uno se explica que el hombre que maneja la economía, que tiene Argentina con el 140% de inflación, con una crisis muy fuerte, sea el más votado versus un economista que además te promete revolucionar todo, de botar al mar a la máquina de imprimir billetes y de cambiar todo? Dio más miedo lo que podría venir y más confianza lo que ya tienen, bien o mal, más mal que bien. Sí, Milton, en alguna medida lo que sucede es lo siguiente. Por un lado, Milei plantea ideas que para la Argentina son muy disruptivas, enormemente disruptivas. Eso le fue muy útil en un proceso de posicionamiento muy veloz. Hace 3 años atrás nadie hablaba de Milei. Era un comentarista de televisión, un panelista de televisión bastante colorido, digamos. Construyó desde un partido político su espacio y se sitúa en una segunda vuelta electoral a fuerza de cuestiones polémicas, enorme cantidad de cuestiones polémicas que lo situaron en el medio de la agenda pública. ¿Qué sucedió? Una cosa fue esto hasta las PASO, donde aparecía como una figura emergente, y otra cosa fue después de las PASO, donde el ciudadano argentino empezó a pensar en Milei como un potencial presidente. Entonces todo aquello que le sumó inicialmente podría ser algún límite para decir, a ver, yo quiero que esta persona me gobierne el país durante 4 años. Ahí creo que encuentra un techo. De hecho, sacó casi 30 puntos en las primarias y con menos participantes en carrera sacó el mismo porcentaje de votos en las elecciones generales. Encontró un techo. ¿Qué sucedió con Massa? Massa puntualmente, primero, en primer lugar, hay que decirlo, el peronismo en la Argentina ha hecho en la elección general la peor elección en 40 años.
ha obtenido el menor porcentaje de votos en 40 años. Esto es muy fuerte. Sin embargo, ¿por qué pasa? ¿Por qué es capaz de transformar eso en una elección de balotaje? Básicamente porque hay tres actores. En la Argentina históricamente siempre hubo dos, o dos coaliciones o dos partidos políticos. Bueno, al aparecer un tercero, aún haciendo la peor elección desde la vuelta de la democracia, el peronismo es capaz de ser competitivo. Para poner las cuestiones en su lugar en esto, hizo la peor elección. El peronismo es el partido que tiene una mayor base territorial en toda la Argentina, muy potente, más fuerte que cualquier otra. Cristina Fernández de Kirchner, como lideresa del espacio, más Alberto Fernández, tienen una imagen muy polémica. Alberto Fernández, un nivel de aprobación del 16%. Sin embargo, cuando ingresa Massa al gobierno, sin poder cumplir casi ninguna de las propuestas que hizo, él dijo que iba a bajar la inflación y la inflación subió, él dijo que el precio del dólar se iba a mantener y el precio del dólar subió. Sin hacer eso, le marca otro ritmo político a la agenda. Y eso hace, junto con el miedo a esta especie de salto al vacío que algunos piensan que podría, digo, independientemente si tienen razón o no, que podría representar Milei, hace que algunos electores digan, bueno, es preferible malo conocido a bueno por conocer. Hay dos emociones que primaron en esta elección. La bronca, capitalizada por Javier Milei, hacia la falta de respuesta de las dos principales fuerzas políticas en la Argentina, y el miedo, gestionado, te diré, por las campañas tanto de Patricia Bullrich como por supuesto de Sergio Massa, el miedo a esa especie de salto al vacío o a lo desconocido que podría significar la candidatura de, o una eventual presidencia de Javier Milei. En las PASO ganó la bronca. En las generales ganó el miedo. Ahora, si uno piensa en términos de continuidad-cambio, bien, la mayoría de los argentinos también se expresaron en nombre del cambio. Digo, sacando el 37% del partido oficialista, todo el resto, el 63% restante, eligió entre alguna de las opciones opositoras. Creo que de acá en adelante, en estas 4 semanas hasta las elecciones, se va a tratar básicamente de ver quién es capaz de generar una nueva emoción positiva, la esperanza, y si Javier Milei es capaz de capitalizar esa división, esa distinción entre cambio y continuidad, o logra Massa ampliar un poco su base electoral, mostrándose como algo distinto del kirchnerismo, que lo es, no es exactamente un kirchnerista, y logra superar justamente esa barrera que va a ser bastante compleja para ambos, que es la del 50% más un voto. Son las 8:55 acá, estamos hablando con Maximiliano Aguiar, consultor político, ya terminamos, sé que tienes un compromiso a las 9 en punto, 11 hora tuya. Solo quiero terminar preguntándote dos cosas. ¿Es posible que Javier Milei pueda ganar la elección, pueda ser el nuevo presidente con el resultado que sacó el día domingo? Y es posible, si es que hace qué cosas. Por ejemplo, controlarse un poco más, porque hay cosas de las que parecería que no se vuelve, como por ejemplo insultar al Papa en una comunidad, en una sociedad altamente católica, además, un papa argentino. Hay cosas como que no se olvidan. ¿Puede superar eso, Milei? Es posible, pero es difícil. El problema con la estrategia de campaña de Milei es que pensó que se terminaban las elecciones generales. Con lo cual, todas estas cuestiones que digamos, ponen en entredicho cuestiones que eran valores básicamente aceptados por todos, como puede tener que ver, sobre todo, y te diré aún más que la pelea con el Papa, esto de decir que las Malvinas podrían no ser argentinas, que es un consenso de base Y en de la las Argentina, víctimas de algunas los cuestiones. genocidios, etcétera. Exactamente, todas esas cuestiones que pueden ser útiles para ocupar el centro de la agenda pública y para ganar un 30 o un 40% de votos, complican el hecho de sumar el 50% más uno. De hecho, por ejemplo, él sobre la propia Patricia Bullrich, hace 2 semanas atrás, decía que era una montonera, que es un grupo paramilitar argentino que mataba niños en jardines de infantes. Bueno, ayer la convocó para formar parte de su gabinete. Todo ese proceso, que es una modificación tan grande de estrategia en tan corto tiempo, le puede pasar factura. ¿Puede hacerlo? Sí. Yo creo que puede hacerlo, lo tiene muy difícil, pero todo va a depender del nivel de rechazo que siga teniendo un segmento del electorado argentino respecto del peronismo y de las posibilidades que tenga de conducir el próximo proceso. Si el peronismo-antiperonismo prima, Javier Milei tiene posibilidades. Si depende del anclaje estratégico de estos últimos 4 semanas, le va a ser realmente difícil porque va a tener que desandar un camino de antagonismos que él transitó de manera permanente desde hace ya más de 2 años.
Siempre agradecido por tu análisis y por tu colaboración para hacernos entender lo que pasa en tu país. Mucha suerte, Maximiliano. Muchas gracias, un placer hablar contigo, Milton.